Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A20 versus al Huawei Nova 5T. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El Samsung Galaxy A20 sigue el diseño estándar de la serie A, lanzada en el año 2019. Tiene un respaldo Glastick 3D de aspecto superior, que además está mejorado, por decirlo de alguna forma, con sus materiales de construcción, que es en policarbonato con acabados en cristal, lo cual ciertamente es un imán para las huellas, tal como podemos apreciarlo. Este dispositivo es exactamente similar al Galaxy A30, excepto que Samsung está utilizando un panel AMOLED diferente con un recorte en V, en comparación con el Infinity U del A30. Un cambio menor. Este componente aloja la cámara frontal de 8 megapíxeles. Desafortunadamente no hay luz LED de notificaciones en el dispositivo, así que tendrás que revisar tu teléfono todo el tiempo para saber si tienes notificaciones. El Samsung A20 posee unas esquinas redondeadas bien logradas, con unos marcos reducidos realmente elegantes, pero que no descrestan en su parte inferior. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.4 x 74.7 x 7.8 milímetros de grosor y un peso de 169 gramos. El Huawei Nova 5T puede presumir de ser un móvil relativamente compacto, un poco más de 15 centímetros, en tiempos donde pasar de los 16 centímetros está completamente normalizado. Siente bien en mano, es cómodo y ergonómico, y como todo móvil de cristal es un imán de huellas, algo que siempre me logra disgustar. Debemos destacar que a pesar de tener una batería algo grande, tiene un peso realmente bajo, lo que vuelve a ayudar a la sensación en mano. La conjunción entre aluminio y cristal es correcta, aunque echamos en falta algo de mayor agarre y un mejor recubrimiento oleofóbico. En su parte trasera, el módulo de la cámara sobresale más de lo que nos gustaría, aunque el diseño bastante sencillo logra convencer. Con un contorno de aluminio, el Nova 5T en general tiene uno de los diseños más bonitos y llamativos por parte de Huawei en la gama en la que se encuentra. En sus dimensiones nos toparemos con 154.3 x 74 x 7.8 milímetros de grosor y un peso de 174 gramos. Para el Samsung A20 tendremos que en el lado derecho aloja el típico botón de volumen y el botón de encendido. Su colocación es adecuada y de fácil alcance para nuestros dedos, mientras que en el lado izquierdo estará la única bandeja que alberga las ranuras para la tarjeta Dual SIM y una ranura para la tarjeta microSD dedicada. En la parte superior se encuentra el micrófono para la cancelación de ruido, mientras que en la parte inferior se encuentra el puerto de audio 3.5 milímetros, el micrófono principal, el altavoz y un puerto USB tipo C. Agradezco a Samsung por equipar al Galaxy A20 con un puerto tipo C, ya que ofrece unas velocidades de transferencia de archivos más rápidas que la de los puertos micro USB clásicos. Este dispositivo cuenta en su parte posterior central con el escáner de huellas dactilares, de forma oblonga con detalles plateados que siempre se ve de primera calidad. Su funcionamiento es muy rápido, adecuado y sobre todo presenta muy pocos errores de lectura, por no decir nulos. El Huawei Nova 5T trae algunos cambios importantes en torno a su configuración de botonera. Nos toparemos en su lateral derecho con los botones de control de volumen y bloqueo, y es aquí en donde nos encontraremos con la primera variante, pues este botón de bloqueo a su vez funciona como sensor de huellas dactilares. En el lateral izquierdo, por su parte, contará con la bandeja de SIM card, la cual no admitirá expansión de memoria. Y para culminar, tenemos que en la parte inferior está el puerto USB tipo C y el altavoz, eliminando de esta forma el puerto jack de 3.5 milímetros para auriculares, lo cual es realmente un desacierto de la compañía, ya que en la actualidad existimos personas que no nos parece cómodo estar siempre utilizando un adaptador. Por último, pero no menos importante, tenemos el sensor de huellas dactilares, que como mencionamos anteriormente se encuentra en el lateral derecho, lo que para muchos puede ser un acierto, pero para mí no tanto, pues como lo he dicho en la mayoría de videos, me acostumbré a tener este sensor ya sea en su parte delantera o trasera, pero si hay algo que debemos reconocer y es que este lector de huellas funciona perfectamente, es rápido para el desbloqueo y con el plus de ser muy seguro, tan seguro como puede ser el sensor trasero o delantero.
Para el Samsung A20 nos toparemos con una única versión de 3 GB, lo cual no da espacio de elección por parte del comprador, algo que sí me hubiese gustado que implementaran una versión de 4 GB. Para el Huawei Nova 5T nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 8 GB. En el Samsung A20, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 32 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Nova 5T, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones, de 64 y 128 GB, que no podrán ser ampliadas con tarjetas microSD. En cuanto al rendimiento, el Samsung A20 equipara el procesador Exynos 7884 octa-core que corre a 1.6 GHz con una GPU Mali G71 MP2. Al principio, cuando vi esto, pensé que era solo un error tipográfico, ya que el Samsung A8 2018 cuenta con el Exynos 7885, una versión un pelo más reciente que este terminal, que se supone es de lo más novedoso de Samsung, pero resulta ser que no lo es. El rendimiento no es tan malo, pero tampoco es genial. Es suave en navegación básica y rápida cuando se cargan aplicaciones. Sin embargo, sentí algunos retrasos y tirones en su rendimiento, especialmente cuando estoy tratando de buscar algo en su configuración o en la Play Store. Jugar juegos como Mobile Legends o PUBG Mobile es muy fácil, ya que se ejecuta sin problema, pero debemos manejar una configuración de gráficos reducida. El teléfono logra aumentar la temperatura alrededor del área de la cámara mientras juegas por unos periodos más prolongados, pero no alcanza niveles incómodos y en unas cuantas ocasiones se presenta lag mientras desarrollamos el juego. El Huawei Nova 5T está alimentado por el procesador Kirin 980, el cual se encuentra en las series Mate 20 y P30 de Huawei para un mejor rendimiento y resistencia de la batería. Con este Kirin se puede correr desde las aplicaciones más elementales como las de alto rendimiento, pues junto con la RAM de 8 GB hace que la multitarea sea muy fácil. No es tan rápido o poderoso como el Snapdragon 855 que se encuentra en la serie OnePlus 7. Durante todo el tiempo que pasamos con el teléfono no tuvimos problema para ejecutar varias aplicaciones mientras descargábamos archivos grandes en segundo plano y transmitíamos videos simultáneamente. Escondida en la configuración hay un modo de rendimiento que puede darle al teléfono un aumento significativo en el rendimiento, aunque esta configuración hará que se agote la batería más rápido, por lo cual no es algo tan recomendable. Este terminal en aplicaciones de alto rendimiento como PUBG Mobile nos ofrecerá una grata experiencia, pero en algunas ocasiones el terminal se calienta un poco en la parte posterior por el esfuerzo que hace este dispositivo al ejecutarlo en gráficos de alto rendimiento, algo que podrás modificar manualmente, aunque esto no se presenta casi siempre que ejecutamos este juego, cabe resaltar. En el Samsung A20 llevaremos una batería de 4000 mAh con una carga rápida de 15 vatios, lo cual es significativo, dado que la mayoría de los teléfonos inteligentes a este precio no tienen esta tecnología. La prueba de autonomía nos logró arrojar un tiempo de pantalla activa de 7 horas aproximadamente, que pueden aumentar o disminuir dependiendo del uso que le des al dispositivo, pues con un uso relativamente normal el teléfono puede pasar incluso del día de uso, con lo cual no tendrás que cargar el dispositivo cada noche. Cuando se trata de carga, alcanzó el 100% en 1 hora y 45 minutos, desde una batería inicial del 20%, que es más rápido que otros teléfonos inteligentes con la misma o mayor capacidad de batería. En el Huawei Nova 5T nos encontraremos con una batería de 3750 mAh, la cual se comportó adecuadamente en nuestro uso diario, que consistía en gran parte de redes sociales y navegación web, escuchar música y jugar PUBG Mobile. El dispositivo terminó el día regularmente con un 18 a 22% restante de batería aproximadamente. Incluso si eres una persona algo más conservadora en cuanto al uso, fácilmente podrás llegar a la mitad del segundo día. En este dispositivo no contaremos con carga inalámbrica, lo cual es una pena, pero también es característica que falta en el OnePlus 7 y otros rivales de precios similares.
Afortunadamente, volver a cargar completamente la batería de 3750 mAh del Nova 5T es rápido a través del supercargador de 22.5 watts que viene incluido en la caja. Aunque es de resaltar que no es tan rápido como terminales tope de gama, pero con este cargador es capaz de obtener un 50% en tan solo 30 minutos aproximadamente. El Samsung A20, a pesar de su gran tamaño de 6.4 pulgadas y su panel Super AMOLED, solo tiene una resolución HD Plus de 720 x 1560 píxeles, que me decepcionó bastante. Además, agreguémosle el hecho de que solo tiene una densidad de 269 píxeles, que es relativamente baja. En cualquier caso, la experiencia visual sigue siendo encantadora con colores llamativos, tal como es la experiencia con paneles Super AMOLED. Posee ángulos de visión decentes y biseles delgados. También pude usar el Galaxy A20 incluso bajo la luz solar directa, incluso con un 80% de brillo, el cual se ajusta automáticamente gracias a su sensor de luz ambiental, por lo que es una ventaja. Otro apartado negativo es que solo podremos reproducir videos en YouTube y Netflix a una resolución de 720 píxeles, por lo que es realmente decepcionante. En su panel también podremos ver el notch, en donde se encuentra la cámara frontal de 8 megapíxeles, el cual puede desaparecer con ajustes directamente del software del dispositivo, tal como te enseño en el video. El panel LCD IPS de 6.26 pulgadas es el indicador más deslumbrante del modesto precio del Huawei Nova 5T, aunque es una pantalla buena, no llega a los paneles OLED y AMOLED, que como todos sabemos se encuentran en los teléfonos con precios ligeramente más altos. Los colores en el panel LCD no son tan vivos, el contraste parece apagado en ciertos perfiles, y los negros no son tan profundos, dejando bordes grises en los lados y haciendo alarde de un contraste menos que deseable durante las escenas oscuras. La resolución es Full HD Plus de 2340 x 1080 y una densidad de 412 píxeles. Como podemos apreciar, esta pantalla no posee un notch en la parte frontal, pero sí tiene una leve perforación que lleva la cámara de selfies. Creo que esto es una buena alternativa, que no es tan intrusiva y sobre todo brinda un buen estilo estético al terminal. Cuando queremos ver videos en el terminal, podemos ver que por defecto saldrá una franja negra tanto en la parte superior como inferior, algo que la empresa hace para evitar que esa pequeña perforación afecte la experiencia visual, pero es algo que se podrá modificar con gestos o directamente de la configuración. Dirigiéndome al apartado fotográfico del Samsung A20, tenemos que sus cámaras traseras dobles de 13 y 5 megapíxeles forman un buen conjunto con el sensor frontal de 8 megapíxeles. La interfaz es simple y bastante sencilla con las configuraciones, el flash, temporizador, resolución y efectos ubicados en la parte superior, mientras que los modos como panorama, pro, live focus, foto y video se encuentran debajo de la pantalla. Los sensores traseros proporcionan una excelente calidad de fotos, con una nitidez decente y una buena precisión de color en fotos con suficiente luz. Para tomas poco iluminadas, los detalles se ven afectados y hay un ruido visible, pero el software de la cámara es lo suficientemente inteligente como para producir imágenes útiles. Les aconsejo que no usen la lente gran angular durante la noche, ya que las fotos estarán granuladas. Para el sensor de selfies, no puedo evitar sentir que las fotos son demasiado artificiales en términos de los aspectos más destacados, incluso en las condiciones de iluminación adecuadas. Y para finalizar, tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, el cual me parece que es adecuado. Se demora un poco más que otros dispositivos, pero hablo netamente de segundos. No es una diferencia tan marcada, pero en términos generales funciona adecuadamente. Como nos hemos dado cuenta, este Huawei Nova 5T escatima en ciertas características de gama alta, pero la cámara no es una de ellas. Tiene una configuración impresionante y versátil, de 4 cámaras similares a las que se encuentran en el P30 Pro. Las lentes en conjunto con la inteligencia artificial pueden hacer algunas buenas tomas, son una pizca debajo de las cámaras cuádruples de la marca Leica en el P30 Pro, pero los resultados son tan buenos que en mi opinión se acerca o incluso pueden superar a terminales como el Samsung Galaxy S9.
La configuración de 4 cámaras en la parte posterior está encabezada por un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal 1.4, el cual posee estabilización óptica de imagen y enfoque automático con láser. La acompaña una lente superangular de 16 megapíxeles con apertura focal 2.2 de 117 grados, un teleobjetivo de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4 y finalmente una lente macro de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4. Descubrimos que la cámara produce sus mejores tomas cuando fotografías paisajes durante el día. Cuando se trata de personas, los resultados pueden ser un poco secos, sin embargo, la mayoría de las veces las imágenes son claras y brillantes con la cantidad justa de exposición para resaltar los detalles. Si no modificas los ajustes de la cámara durante la noche, sus fotografías pueden salir sobreexpuestas, con colores desteñidos y un poco turbias. Al tomar una foto, la mayor parte del trabajo lo realizas con el sensor de 48 megapíxeles, el cual ayuda a capturar más luz y color, logrando producir tomas de alta resolución. En la parte frontal tenemos una cámara de 32 megapíxeles con apertura focal 2.0, ubicada en un pequeño agujero en la parte superior izquierda de la pantalla. Esta cámara logra darnos resultados muy sobresalientes, los colores son realmente vibrantes y unos oscuros realmente profundos. Y para finalizar este apartado tenemos que el Nova 5T cuenta con desbloqueo facial, el cual funciona adecuadamente, tal como es costumbre con esta empresa, pues es rápido y sobre todo seguro, aunque en lo personal prefiero el lector de huellas. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A20 es de 500.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.778 pesos mexicanos, que a su vez son $144, que equivalen a 130 euros. Para el Huawei Nova 5T es de 1.100.000 pesos colombianos, que equivalen a 6.113 pesos mexicanos, que a su vez son $317, que equivalen a 285 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A20 le gana al Huawei Nova 5T en botonera, batería y precio. Por su parte, el Huawei Nova 5T le gana ampliamente al Samsung A20 en los siguientes aspectos: diseño, RAM, almacenamiento, procesador, pantalla y cámara. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.